Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a esperar unos minutitos que se conecten algunos de sus compañeros, que hay unos que tienen problemas con el internet ya. Y hoy comenzamos la clase. Voy a comenzar entonces con la clase. Ya nosotros habíamos, cierto, visto en la clase anterior, ya en este módulo 2 de notaría, el empleado de notaría. ¿Ya? ¿Qué hacen estos empleados, cierto, en la notaría? ¿Cuáles son sus funciones? Porque ellos, cierto, van a formar parte de esta plantilla notarial, cierto, que si hace falta estudiar algo, si hace falta estudiar derecho para ser parte, cierto, de esta notaría, ya, todos esos aspectos vivos. Ya, entonces los empleados de la notaría son los que se encargan, entre otras cosas, de elaborar contratos que después van a ser elevados a público por medio de la firma del notario, el cual previamente ha revisado para que cumplan con todos, cierto, los requisitos de acuerdo a la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer estos funcionarios, cierto? Como habíamos visto la clase anterior, que hay veces
que ellos reciben, ¿cierto?, esta minuta del abogado, si ellos tienen alguna observación, se la dan a conocer, ¿cierto? ¿Ya? Y además, lo importante, que este asistente de notaría va a tener que revisar toda la documentación, ¿cierto?, que, que va junto con este contrato, ¿ya? Si es un contrato de compraventa de un bien inmueble, importante revisar certificados de dominio vigentes, certificados de hipoteca y gravámenes, ciertos de litigios, ya también dentro de este contrato, importante saber quiénes son las partes que comparecen a este contrato, ¿cierto? Cómo están individualizadas, si están bien sus nombres, si están bien sus RUT, ¿cierto? Todos esos aspectos va a revisar este asistente de notaría. ¿Ya? También el pago de las contribuciones, ¿cierto? Si están pagadas las contribuciones, importante saber el estado civil de esta persona, ¿ya? Todos esos aspectos son importantes verificar, ¿ya? Entonces, bueno, las personas que acceden a estos puestos son administrativos o han llevado a cabo estudios de dicho tipo, ya de la parte administrativa, los que forman parte de esta notaría. La labor que desempeña en la notaría es un trabajo que tal cual no se enseña en ningún grado de estudio, ¿cierto? Ya sea en grados superiores, licenciatura, etc. Es un trabajo que se aprende directamente en la notaría, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Es muy importante este curso que ustedes están haciendo porque va a ser de gran utilidad para poder progresar rápidamente en el trabajo y en el desempeño y poder ascender y también cambiar de categoría. ¿Ya? Porque empiezan, ¿cierto?, como subalterno, como copista y luego pasan a ser trabajos de auxiliar. Ser oficial segundo u oficial primero. Entonces, en el caso del oficial primero, este último ya requiere unos años más de experiencia que se van adquiriendo, ¿cierto?, con la práctica. Entonces, a medida que vamos teniendo más práctica, ¿cierto?, en este aspecto, podemos subir de grado. Entonces, también habíamos visto, ¿cierto?, que estas personas que trabajan, estos asistentes de notaría que trabajan en el mesón, ¿cierto? Hay muchas veces que estos clientes van a ir a buscar información, ¿ya? Si ustedes están trabajando, ¿cierto?, en la notaría, donde llegan todos los clientes va a ser al mesón, ¿cierto?, para algún asesoramiento, que en algunos casos se los pueden dar ustedes o si no tienen esta información, ¿cierto?, pueden preguntarle al notario. Ya, entonces dice que cuando alguien viene a la notaría, se le pregunta, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué está ahí? ¿Cierto? Puede ser para solicitar información, para un asesoramiento, para solicitar alguna copia de un documento que se ha firmado, una legitimación de un documento, de una firma, para encargar la preparación del instrumento público. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto ustedes o de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, ¿qué documento se va a pedir a la notaría o qué transacciones se realizan en la notaría? ¿Qué piensan ustedes que a qué llegarían estos clientes? ¿Qué documentos podrían pedir? ¿A qué van generalmente? Certificación Sacan de poderes, declaraciones juradas, compraventas de vehículos, Claro, compraventas de casa, claro, ¿cierto? Declaraciones eh, juradas, protocolizaciones, autorización de viaje de un menor de edad, claro, ¿cierto? autorización de Autorización finiquitos, también, contratos de arriendo, poderes, claro, poder simple, mandatos civiles, mandatos judiciales, ¿ya? Entonces, protestos de letras.
Protestos de letra, protestos de cheque, ¿cierto? Bueno, ya no se usa mucho los de cheques, pero pagarés, claro, de pagarés también, ¿ya? mutuos, Certificado de, perdón, certificación de cédula de identidad, copias, eso se llama legalizar. perdón, legalizar. Es. Gracias. Ya. Entonces, toda esta, todas estas documentaciones, ¿cierto? Todas estas transacciones se van a realizar en la notaría, ¿ya? Y como les decía anteriormente, puede ser para solicitar información o un asesoramiento, ¿ya? O alguna copia de un documento que sea firmado, ¿cierto? O la preparación de un instrumento público. Lo otro que le iba a decir, que estas pruebas que se vienen ahora ya son como generales, de aplicación general. Entonces salen preguntas que son del módulo 2 y del módulo 3, ¿ya? Por si acaso para que sepan. Así que es importante que lean bien esos módulos, ¿ya? Y salen preguntas como de aplicación general, que van a tener que, no salen como tan así como las otras pruebas que sale la misma respuesta y textual. Ya porque en el caso de, por ejemplo, en el caso de, nosotros habíamos dicho que, ¿qué es la notaría? ¿Qué es la notaría? ¿Qué tipo de entidad es? ¿Qué institución es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué ley se rige? ¿Por qué código se rige? Es una empresa. Es una empresa, ¿cierto? Código ordinario. Claro, entonces si es una empresa, nosotros habíamos visto, ¿cierto? Que las personas que trabajan ahí no son funcionarios públicos, ¿ya? Entonces son empleados, entonces por lo tanto si son empleados, ¿cierto? De esta notaría, ¿por qué código deberían regirse ellos? Por el Código del Trabajo. Por el código del trabajo, ¿cierto? Entonces es importante saber eso, porque a lo mejor no sale acá textual, pero ustedes tienen que eso analizarlo. Ya, para que sepan cómo vienen las pruebas. Lo otro que tocaba, o sea, de acuerdo al calendario, tocaba prueba el día lunes, ¿ya? Entonces por el tema del día feriado, entonces les va a tocar prueba eh, hoy, cierto, miércoles, después les va a tocar una prueba el lunes y le va a tocar la próxima semana le van a tocar en la semana dos pruebas, el lunes y el miércoles, para que sepan, ¿ya? Y ahí después pasamos al módulo, al otro módulo. Terminaríamos las clases, porque yo estoy cuadrando, y terminaríamos las clases el 27 de eh, agosto, ¿ya? Ahí nos va a tocar solamente la próxima semana dos pruebas y ahí después seguimos con una prueba a la semana. También para que sepan esa información, ¿ya? Pero como les decía, las pruebas todas son de las que siguen entre el módulo. Hay unas de preguntas relacionadas con el módulo 2 y el módulo 3, que los módulos de notaría son cortos, pero son de más aplicación. Sí, Ya, entonces, la solicitud de información por parte de los usuarios del área del mesón en una notaría pública, ¿ya? Si es para solicitar información o asesoramiento, depende del tipo de información, ¿ya? Que la puede dar cierto esto oficial o algunas veces requiere citar al notario, ¿ya? Si es para solicitar copia, que se legitime un documento o una firma, ¿cierto? De alguna factura o presupuesto, se atenderá por el copista o el administrativo. ¿Ya? Entonces,
Ahí son las diferentes funciones, ¿cierto?, que tienen los empleados, ¿cierto?, en esta notaría. Primero, como habíamos visto, ¿cierto?, ¿cómo comienzan en la notaría? ¿Cómo empezaban a trabajar? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen cuando ustedes lleguen a trabajar? Administrativo. ¿Copistas? Copista, ¿cierto? Como copista, primeramente. Ya. Si es para encargar una escritura, la atenderá un oficial, ¿ya? Porque el oficial, ¿se acuerdan qué requisitos tenía que tener el oficial? Para ser oficial segundo y después pasar a oficial primero. Año de experiencia. El tiempo, ¿cierto?, de experiencia. ¿Ya? Entonces, en el caso de encargar alguna de las escrituras, ahí va a atender el oficial, el cual se encargará de tomar ¿qué? Los datos personales, ¿cierto?, de los otorgantes, las escrituras o títulos de propiedad necesarios para el otorgamiento de esta escritura, tomará las manifestaciones que se quieran hacer y en general se encargará de recoger todos y cada uno de los datos que sean necesarios para su redacción. Algunas de las escrituras se pueden realizar en el día, pero la mayoría se dejan los datos y una vez preparados y revisados por el notario, se quedan con los intervinientes para que vengan a realizar la lectura y la firma. Ya, entonces una vez que se ha firmado la escritura, la minuta, se hacen las copias necesarias para su inscripción en los registros pertinentes, oficinas liquidadoras, etcétera, simplemente para que se les queden los otorgantes. Ya, la recepción de los instrumentos públicos. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos visto, se acuerdan también, que hay contratos, ya, en el caso de contratos de compraventa de un bien inmueble, necesitan ciertas solemnidades, ya, porque si no cumplen con estas formalidades, ¿cierto?, es susceptible de ser nulo, ya, y no produciría los efectos que corresponden, ya, los efectos normales de estos actos contratos. Ya, entonces, ¿cuáles son las solemnidades que tiene que cumplir el contrato de compra-venta de un bien inmueble? ¿Cuáles son las solemnidades que tiene que cumplir un contrato de compra-venta de un bien inmueble? El número de los intervenientes, la fecha, la ciudad, profesión, Ya, firma, voto. puedo tener yo todos esos datos y será lo mismo que tenga todos estos datos de estas personas y, por ejemplo, firme un Tiene que contrato ser de por escritura compra-venta de un... pública. Tiene que ser por escritura pública, ¿ya? Escritura Una de las pública. solemnidades que establece la ley es que sea por escritura pública, ¿ya? Porque yo puedo tener todos los antecedentes, ¿cierto?, de uno de los comparecientes, o una de las personas, pero no es lo mismo, ¿cierto?, que yo lo firme este contrato de compra-venta de un bien inmueble en una plaza, que lo firme en la notaría y que lo haga por escritura pública, ¿ya? Entonces, los requisitos, ¿cierto?, que establece la ley es que un contrato de compra-venta de un bien inmueble tiene que ser por escritura pública, ¿ya?, por este funcionario competente, ¿ya? Entonces, esas son las solemnidades que establece la ley, ¿ya? Porque hay muchas situaciones que se dan, bueno, antes más que ahora, que se daba la compraventa que se realizaba en estas compraventas que decía que eran de palabra, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, se hacían estas compraventas que eran de palabra, ya mire, le vendo tal terreno, se pagaba el terreno y después vamos a firmar a la notaría, ¿ya? Pero yo le doy mi palabra que sí le voy a vender eso, ¿ya? Pero actualmente eso no tiene ninguna validez, ¿ya? Como les conté, un caso que bueno, tenemos, es que había una persona, ¿cierto?, que, por ejemplo, ya la señora Teresa conocía a unos abuelitos, unos ancianos, y ellos le vendieron a ella
estos caballeros tenían un terreno que era como de 5.000 metros cuadrados, le vendieron a ella 500 metros cuadrados. La compra-venta fue de palabra, habían como 2 testigos, la señora le pagó la plata a estos caballeros, ¿cierto? Y resulta que después ellos fallecieron. Pasaron 10 años y la señora construyó y está viviendo con 2 familias ahí. Habían 2 familias, están viviendo esas 2 familias ahí. ¿Qué pasó? Que estos abuelitos murieron, fallecieron. Y llegaron los herederos y le dijeron a ella, ¿sabe qué? Usted tiene que irse. Pero ¿cómo? Si ustedes sabían que yo les compré a su papá, ¿pero qué documento tiene? Yo tengo la información, ¿cierto? Ella tenía la información de los caballeros, el nombre, el RUT, todo, pero no hicieron, eh, no celebraron este contrato de compra-venta de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la ley? Ya que tiene que cumplir con cierta solemnidad este contrato de compra-venta, ¿cierto? Primeramente, que tiene que ser por escritura pública ante el funcionario competente, que es el notario. ¿Ya? O si no, ¿qué pasa con esto? Si no cumple con estas formalidades, no va a producir ningún efecto. ¿Qué pasó con ese contrato de compra-venta? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora que a estas personas ya le hicieron un juicio precario para sacarlos de ahí? Porque no tienen ningún título para demostrar ellos que realmente hicieron esa compra-venta de este bien inmueble. ¿Ya? Entonces, por eso es importante cumplir con las solemnidades que establece la ley. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué debía hacer este asistente administrativo? ¿Cierto? Debe revisar esta minuta, que es la minuta. ¿Se acuerdan qué era la minuta? Que le llega una minuta a su correo. ¿Qué va a ser la minuta? ¿Qué es la minuta? Si le llega, por ejemplo, un correo que dice minuta del abogado tanto. Si van a estar trabajando en la notaría. La minuta diaria. ¿Cómo ¿El la minuta borrador? de ¿El borrador de qué sería? Se lo hablamos la semana pasada. ¿Será una agenda? La minuta es igual a que ustedes van a trabajar harto con esto y les van a decir incluso en la notaría, revise la minuta, revise tal minuta. La minuta es igual a... La documentación. Hay que revisar que la abogada haya enviado todos los documentos para poder redactar el documento. Ya, pero ¿y ese documento con qué tiene que venir? Que se llama minuta. Todos esos documentos que me dice su compañero, ¿cierto? Yo tengo el certificado, a lo mejor tengo la fotocopia de carnet de los comparecientes, tengo certificado de matrimonio, tengo todos los antecedentes, el pago de las contribuciones, el valor del servicio de puesto interno, tengo todo, pero esa documentación, ¿con qué se adjunte que es importante? ¿Con el contrato? Con el contrato. La minuta es el contrato, no se le olvide, porque a usted no les van a decir contrato, le van a decir minuta. Decir, el abogado envió la minuta. ¿Ya? Entonces, cuando le hablen de minuta, la minuta es el contrato. Ya el contrato de compra-venta, por ejemplo, del bien inmueble. ¿Ya? Ya, entonces, dice, los documentos son enviados por los otorgantes, minutas, a los funcionarios de la notaría. Por ejemplo, una escritura pública de compra-venta de un bien inmueble. La minuta es enviada por el abogado al funcionario designado. Entonces, cuando ustedes estén trabajando, le van a decir, por ejemplo, ¿quién está acá? Mm, ya. Señora María Mancilla, llegó la minuta a su correo del abogado, por ejemplo, no sé, Juan Hermosilla. Revísela.
Ya, entonces ahí ella va a tener que revisar, ¿cierto? El contrato de compra-venta que le envió el abogado, ¿cierto? Vamos a revisar el nombre de los comparecientes, ya su RUT, su domicilio, estado civil, ¿cierto? Porque si individualizan primeramente a las partes, después se va a individualizar, ¿cierto? El inmueble, ya después el valor, ¿cierto? De qué forma se compró, ¿ya? Entonces, todo eso ustedes van a tener que revisar. Entonces, si encuentran alguna observación, se la van a hacer saber al abogado. ¿Sabe qué? Mire, tengo duda con esto, podría especificar más o le recomiendo que esta parte la haga o la escriba de esta forma o la redacte de esta forma, ¿ya? Porque en teoría es una cosa y en la práctica es diferente, pero generalmente siempre los asistentes administrativos de las notarías envían las observaciones a los abogados, cosas que se puedan pasar, se la envían, entonces, por lo menos yo incluso yo coloco cuando envío los contratos, si tiene alguna observación, me la hace saber. Ya, entonces, la asistente administrativa debe revisar la minuta, verificar que la información de la misma sea concordante con los documentos que se le adjuntan a la minuta, por ejemplo, la cédula de identidad de los comparecientes. Ya, entonces, nosotros vamos a recibir, ¿cierto? Este contrato de compra-venta de este bien inmueble. Entonces, ¿qué vamos a verificar acá? ¿Y con qué vamos a verificar eso? Por ejemplo, ustedes díganme, en este contrato de compra-venta de bien inmueble, ¿cierto? ¿Qué voy a revisar yo como asistente administrativo de la notaría? ¿Qué sería importante revisar? Los certificados que se adjuntan, Los certificados que se adjuntan, por ejemplo, certificado de dominio certifica? vigente, Ya, certificado de hipoteca y gravámenes, ya. Entonces, en el certificado de dominio vigente, ¿qué tendría que verificar yo con el certificado de dominio vigente en la escritura? El rol de la propiedad, El rol de la propiedad, ya, dirección, dimensiones, los datos ya. de la propietaria, Claro, sí, el certificado de dominio vigente coincide con el contrato que me están enviando. Ya, si está vendiendo, por ejemplo, don Hugo Soto, ¿cierto? Que es el vendedor, que coincida que el certificado de dominio vigente, ahí sale quién es el dueño actual de la propiedad, ¿cierto? Ahí tendría que salir Hugo Soto también. Entonces, esta persona que está transfiriendo, ¿cierto? Tiene que ser el dueño para poder transferir, porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene. ¿Ya? Entonces, eso es importante verificar. Entonces, nosotros con el certificado de dominio vigente vamos a revisar quién es el dueño actual de esta propiedad. ¿Ya? ¿Qué otro certificado? ¿Y qué tendremos que revisar con ese certificado? certificado de hipoteca y gravámenes, Certificado de hipoteca y gravamen. ¿Y qué vamos a ver ahí? de que la propiedad no esté embargada, y no tenga Claro, de la deudas, propiedad no tenga un embargo, ¿cierto? Puede no tener tenga ya a lo mejor, deudas. puede tener una hipoteca, pero esta hipoteca, ¿cierto? A lo mejor este dueño, o sea, esta persona que está comprando, ese comprador sabe que está esta hipoteca, entonces está de acuerdo con eso. Pero ¿qué hipoteca tendríamos problema? ¿Con qué tipo de hipoteca? Esa la vi. Porque el del banco podemos comprar a lo mejor con una deuda del banco, pues se llega a acuerdo, ¿cierto? Con el dueño de la propiedad. Pero ¿con qué hipoteca me podría salir rechazado en el conservador de bienes raíces? Que esa hipoteca sí o sí se tiene que cumplir, no se puede hacer el alzamiento antes. Tiene algunas excepciones, pero generalmente no se puede hacer el alzamiento de esta propiedad hasta que se cumpla con este plan.
Por ejemplo, cuando una propiedad está como bien inmueble, bien familiar, perdón. Claro, como bien familiar, ¿cierto? Ahí en ese caso no se podría hacer, si está pero eso vendría siendo dentro de los gravámenes de la propiedad. Y otro, porque podemos tener esta hipoteca, ¿cierto?, a favor del banco. ¿Y qué otra hipoteca aparte del banco hay? Que está relacionado con la tema de movilidad, de vivienda, pero vamos a pensar en el caso que no hay una movilidad inmobiliaria. Del Servio. Prohibiciones del Del Servio. Claro, del Servio. Con el Servio, por ejemplo, no se tiene que cumplir el tiempo de esa hipoteca para poder hacer el alzamiento, excepto que Por sea un ejemplo, si la tema de persona quiere vender movilidad antes de los 5 inmobiliaria. años. Claro, no se puede vender antes de 5 años. Y aunque la persona quiera, no puede vender antes de los 5 años, a excepción que haya esta movilidad inmobiliaria, ¿ya? Pero estamos pensando en el caso que no. Ya, ¿qué otro documento? Vimos certificado de dominio vigente, certificado de hipoteca y gravamen, ¿cierto? Que tenga al día las contribuciones. Que tenga al día las contribuciones también. Es importante, muy importante verificar eso, si no al tiro le van a decir, la misma notaría avisa, mire, ¿sabe qué? No van a poder venir a firmar sus clientes porque hay una deuda de contribuciones. ¿Cómo se llaman? Abellas, abejas, abellas. Así está bien dicho, abellas. Ya, ¿cuál sería el otro documento? Certificado de litigio. Claro, certificado de litigio también pendiente, ¿cierto? Si hay un conflicto sobre esa propiedad. Por ejemplo, puede tener también expropiación. También. Y lo otro de las partes, ¿qué tendríamos importante que revisar de las partes, de los comparecientes? Que sean los verdaderos dueños. Que sean los verdaderos dueños, ¿cierto? Importante saber eso, que eso lo vamos a saber con el certificado de dominio vigente de la propiedad, ¿ya? Y de forma individual, cada uno, ¿qué tendríamos que revisar de estos comparecientes? También Y capaces. importante de la edad también de las personas que están vendiendo y si tienen las facultades mentales buenas como para poder hacer la venta. Claro, tendríamos que ver si son, vimos nosotros el tema de los incapaces relativos y los incapaces absolutos, ¿se acuerdan? Entonces es importante que estas personas tengan capacidad para poder transferir el dominio. Ya, ¿y qué más tendríamos que ver de las partes? Por ejemplo, si está Que vendiendo, sean mayores de edad. ya que sean mayores de edad, ya son mayores de edad, ¿qué otra cosa? Estado civil. Estado civil, ¿cierto? Estado civil de esta persona, si es los diferentes estados civiles que hay. ¿Cuáles son los estados civiles? Soltero, casado, Soltero, viudo, casado, divorciado, viudo, claro, unión civil. viudo. ¿Para qué sería importante saber el estado civil de esta persona? Pestaña una. Es un anarquista. Para saber saber si si la solamente cónyuge, firma él o O sea, el también la cónyuge puede cónyuge. tiene Claro. que firmar. Claro, importante Profesora, saber eso, ¿cierto? alguien tiene el audio abierto y se escuchan otras publicidades de fondo, de unas pestañas. A ver. Ahí parece que lo silenciaron. Sí, ahí sí. Ya. Ya, entonces, importante saber el estado civil, ¿cierto? Porque va a ser importante, o sea,
relevante quién va a firmar. Ya, si está casado en sociedad conyugal, ¿cierto? Tiene que firmar el cónyuge. Ya, ¿y qué otra cosa sería importante? Vimos el estado civil, ¿cierto? Que fuera mayor de edad. ¿Qué otro aspecto podríamos ver de este compareciente? Está relacionado con familia. Que ahora en los contratos se tiene que estipular abajo los contratos de compra-venta de bienes inmuebles, que no están en el registro de De ¿De deudores de deudores? alimentos. claro, de deudores de pensiones de alimentos, ¿cierto? Eso también es importante. Y ahí, en este caso, si esta persona está divorciada, ¿cierto? Adjuntar también ese certificado de divorcio. ¿Ya? Entonces, todo eso van a tener que revisar ustedes. Después se lo van a aprender de memoria. Profesora, yo el otro ¿Mm? día le pregunté a usted en forma individual si las ¿Mm? personas que estaban en el registro de deudores de alimentos si podían vender. Usted me dijo que no. Pero yo creo que de alguna manera habría que hacer algún trámite como para poder vender esa propiedad, porque esa propiedad supuestamente es de varias personas, son los comuneros. Y si uno de ellos está en el registro de deudores y todos los demás quieren vender, tiene que haber algún modo de vender. Eso quisiera saber. Tendría que ser a través de un... Podría ser a través de... A ver, es que el tema es que al momento de hacer este contrato en la notaría, ¿cierto? Ahí tendrían que tener problemas, pero se podría buscar otra opción. Se podrían buscar dos opciones. Hay como dos opciones pero tengo que verificarlas si se pueden esas dos opciones. Pero yo pienso que se podría por cualquiera de esas dos partes. Las voy a Profesora, verificar y les digo. Eh, O según lo sea, que bueno, yo leí, el notario puede retener los fondos. sí, Claro, pues eso. el O el tema. conservador de bienes raíces. Es que el conservador no, o sea, lo que pasa es que al final ellos no se involucran en eso y qué pasa que no dejan que firmen nomás. Dicen tienen problemas por deudas de pensión, entonces no van a firmar y lo otro que no dejan inscribir en el conservador. Pero se puede Bueno, buscar otras dos opciones que yo creo que se pueden. Ahí se las voy a confirmar después. O se las voy a decir la próxima clase. ya, ¿Ya? muchas gracias. A mí me interesa el tema. Es como un poco personal. Ah, ya. Ahí le confirmo esa opción, porque con una persona, con un cliente, vimos un tema similar, entonces tomamos una de esas opciones que es un poquito larga, pero podría ser. Entonces, importante que sepa todo el contexto de la situación para poderle dar la respuesta. ¿Ya? Entonces, ahí después si quiere me hable. Bueno, Ya. Entonces, ya. Entonces, la funcionaria a cargo de la redacción de la matriz de la escritura debe verificar que el abogado o el solicitante haya enviado todos estos documentos que le van a servir, ¿cierto?, como antecedente para la redacción de estos documentos, con la finalidad que la función de la revisión del notario sea eficiente. Más adelante se revisarán, ¿cierto?, los efectos cuando se produce algún error o una omisión de la redacción del documento, desde el punto de vista de la validez y los efectos. ¿Ya? Entonces, es cierto, si hay un contrato que no cumple con todas las solemnidades de acuerdo a la ley, ¿va a producir algún efecto? ¿Produciría algún contrato un efecto si no se hace de acuerdo a lo establecido en la ley, que dice que la compra-venta de un bien inmueble tiene que ser por escritura pública y yo no lo realizo por escritura pública o no lo hago ante un funcionario competente? ¿Tendría algún efecto ese contrato? no tiene validez, No, no tendría efecto. no tiene la Debería. No solemnidad. tiene validez.
¿ya? Porque incluso en el Código Civil sale también establecido que hay contratos de cierto valor que tienen que ser por escrito. Ya incluso a la gente que hace corretaje de propiedades también se le recomienda que haga un contrato, ya por cuando las comisiones son altas. Ya, después tenemos levantar inventario solemne. Ya habíamos visto, ¿cierto?, que es una declaración que puede hacer una o más personas bajo juramento sobre la identificación de ciertos bienes. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a certificar este notario? ¿Va a certificar que existen estos bienes o no existen estos bienes? ¿Qué va a certificar? ¿O va a ir a ver si existen estos bienes? No va a haber, es por declaración jurada. Claro, no va a A certificar veces si sí existen van, estos bienes. a veces Claro, sí van. cuando lo piden las partes, pero necesariamente no, porque es mucha pérdida de tiempo para él. Porque imagínense cuántos contratos hacen en el día. Entonces hay veces que las mismas partes dicen, ¿cierto? Los comparecientes pueden decir, no, no, mire, ¿sabe qué necesito? Sí, esto lo puede ver en terreno. ¿Ya? En esos casos sí, ¿ya? Pero solicitado por las partes. ¿Ya? Entonces, el notario no certifica que estos bienes existan, sino tan solo la comparecencia del día y hora determinado de una persona que realiza la declaración. Solamente él va a verificar eso. Ya, como lo habíamos visto, ¿cierto? En los contratos de compraventa de inmuebles también se estipula, ¿cierto? El pago. También el notario va a verificar si se pagó o no en este contrato de compraventa del bien inmueble, si yo coloco se pagó con anterioridad No. al acto, tampoco va a verificar eso. Como que certifica el acuerdo de las partes, Claro, lo que por ellos ejemplo, dicen. claro, entonces él solamente ya va a dar cuenta de los hechos que se realizaron, el día, la hora, ¿cierto? Y este acto contrato que se realizó. ¿Ya? Pero si se pagó con anterioridad, no va a verificar eso. ¿Ya? Pero sí, después me sirve en caso de un juicio, ¿cierto? Me sirve para presentarlo como prueba. Ya. El listado de bienes lo envía el requerente, ¿cierto? Debe identificar al compareciente o si hay más en el inventario. ¿Ya? ¿Con quién los va a identificar? Con su cédula de identidad, domicilio, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio. ¿Ya? Entonces, a ustedes, ¿cierto? Le llegaría este listado de los bienes, ¿ya? De este requerente. Entonces, ahí van a tener que identificar al o los comparecientes, ¿cierto? Con su cédula de identidad, con su domicilio, el estado civil, la nacionalidad, en el caso de que tenga profesión o tenga un oficio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a revisar este listado de estos bienes, la identidad, ¿ya? Y tomar firma del declarante junto con la huella digital que se estampa en la firma. Efectuar protestos de letras de cambio, que también los vimos, y otros documentos mercantiles. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las letras de cambio, protesto es una certificación que hace el notario en el mismo documento o en una hoja adherida a la misma que certifica que el documento no fue pagado o aceptado en una fecha. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de efectuar este protesto de las letras de cambio o otros documentos mercantiles. ¿Ya? Que a través del protesto se certifica, ¿cierto? En el mismo documento, en una hoja que es adherida, ya que este documento no fue pagado o aceptado en una fecha. El notario notifica al deudor o aceptante, ¿cierto? ¿Mediante qué? Una carta certificada. ¿Qué otra cosa se notificaba mediante carta certificada que vimos la semana pasada? Aparte de esto, ¿qué otro contrato? Había un contrato que nosotros teníamos que, lo hacíamos también mediante carta certificada.
contrato que se realice en la notaría. Que en caso Cuando de... se le avisa al arrendatario que se va a acabar el contrato, Claro, exactamente, ¿cierto? Para avisarle a este arrendatario que no se va a seguir con el contrato, se hace también mediante una carta certificada, ¿ya? Y aquí también el notario notifica al deudor o aceptante mediante la carta certificada, dando cuenta del no pago o aceptación, en la hora, día y lugar en que fue citado el notificado, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que ir asociando. Entonces, la asistente administrativa, ¿qué va a hacer? Debe redactar esta carta y acta de protesto señalando la identificación del notario que cosa el día, el lugar y la hora del protesto. Ya es importante para darle fecha cierta al acto contrario. Ya, también vimos para notificar traspaso de acciones. Ya, también vimos, ¿cierto?, que, bueno, hay juntas que tiene que estar este notario, ¿ya? ¿Y cuál era la función que realizaba este asistente administrativo en esas juntas extraordinarias que se hacen, que se realizan, que tienen que ir con este notario? será de ministro de fe, ¿no? Sí, el notario va ¿No? como ministro de fe, pero ustedes como asistente administrativo se acompañan a este notario. ¿Qué tenían que hacer ahí en esa junta? En esa junta de accionistas, cuando hacían estas reuniones, Redactar las minutas. ustedes Tomar acta. iban, realizaban un acta, ¿ya? Identificar al Realizan un acta. notario, el día, el Claro, lugar y la hora, la fecha, la hora de inicio y de término. claro, ¿ya? Recuerden que eso era la función que realizaba el asistente de notaría. ¿Ya? Entonces tienen varias funciones que van a poder realizar como asistente administrativo de notaría. ¿Ya? Entonces, en el caso de notificar traspaso de acciones, las acciones son títulos que dan cuenta de una propiedad, ¿cierto?, de una persona sobre parte del capital de una sociedad anónima. Cuando esas acciones son traspasadas de una persona a otra, la ley exige como formalidad que las firmas de las partes sean autorizadas por el notario de acuerdo al artículo 38 del decreto 702 del año 2011, que aprueba el reglamento de la ley 18.046, cuyo texto es el siguiente. Esto también lo vimos que, por ejemplo, en el caso de no podían ser partes el notario si el notario tenía acciones. Entonces, toda sesión de acciones se celebrará por instrumento privado firmado por el cedente y el cesionario, ante el notario público o bien cada uno ante testigos mayores de edad o ante el corredor de bolsa, debidamente individualizado, que ya, como sabemos, ¿cierto? ¿Cómo se individualizan las partes? ¿Cómo se individualizan las partes? ¿Cómo yo individualizo a una de las partes? ¿Cómo individualizo al compareciente? ¿A través de qué? Con su cédula de identidad. Con su cédula de identidad, ¿cierto? Entonces simplificen ustedes. Tiene que individualizar a las partes. Ya, señorita Julia, vaya e individualiza a las partes que están allá. ¿Qué voy a hacer yo? Hay un montón de gente que van a firmar finiquito ya, las manda el notario, tiene que individualizar estas partes. ¿Qué van a pedir ustedes? Cédula de identidad, nombre completo, actividad, dirección y eso. Exactamente. Eso, ¿no? ¿Sí? Ahí individualizan a las partes. Ya, entonces hay términos que van a tener que manejar. Ya, entonces esto va a celebrarse, ¿cierto? Esta sesión de acciones se va a celebrar por instrumento privado que van a firmar el cedente y el cesionario ante este notario público o bien ante dos testigos. Una pregunta, pero ¿Mm? en ese acto ¿deben estar solamente los involucrados o tiene que haber una reunión de accionistas?
No, lo que pasa es que se hacen juntas, por ejemplo, acá está hablando solamente cuando hay una cesión de acciones, cuando se transfieren acciones de uno a otro. En este caso, ¿cierto? Dice que este instrumento puede ser firmado por el cedente, el cesionario, ante el notario, ¿ya? O los testigos. Pero cuando hacen junta extraordinaria, por ejemplo, hay varios accionistas, hacen esta junta extraordinaria, tienen que ser ante notario. Entonces el notario va a esta junta extraordinaria, ¿con quién va? Con este asistente administrativo. ¿Ya? Entonces si se van a, por ejemplo, si dentro de esta empresa se va a hacer una fusión, se va a hacer una división, ¿ya? Cualquier acto que se realice o hecho que se realice, ¿cierto? Ahí se va a tener que realizar un acta. ¿Ya? Pero a ciertas juntas Una que son asamblea. extraordinarias, claro, a ciertas juntas que son extraordinarias, se requiere de la presencia de este notario público. Y ahí este notario va con la asistente administrativa. Ya, pero acá está hablando de los traspasos. Ya, entonces, no podrán actuar en calidad de testigo el corredor de bolsa o el notario público quien comparece en la escritura de cesión como cedente o cesionario. O sea, los que son partes no van a poder, ¿cierto? Si este notario quiere ceder, ¿cierto?, sus acciones y es dueño de esas acciones, no puede actuar como cedente y a la misma vez como notario. ¿Ya? En este caso actuaría con la presencia de otro notario. Claro, ahí tendría que actuar exactamente con la presencia de otro notario. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta asistente administrativa? Por ejemplo, en el caso de estas sesiones que se están haciendo, va a identificar a las partes mediante la identificación, ¿cierto? La exhibición de la cédula de identidad y certificar al final del documento la comparecencia de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, usted es el cedente, usted es el cesionario, cada uno, ¿cierto?, se tiene que identificar con su cédula de identidad. Ya también vimos que notificar constitución y traspaso de prendas. Ya yo también les dije que la prenda, ¿para qué bienes eran? ¿Para qué tipo de bienes es la prenda? Acuérdense que está la prenda para ciertos bienes y la hipoteca es para otros bienes. Para vehículos, Prenda para para inmuebles. Prendas son para muebles, vehículos, ¿cierto? Para para bienes muebles, muebles, claro, ¿cierto? Y la hipoteca va a ser para bienes inmuebles. inmuebles, ya que eso también tienen que tenerlo claro. Yo no puedo decir, por ejemplo, voy a poner en prenda un terreno, ¿ya? Ya, entonces las prendas son garantías que se constituyen sobre bienes muebles para asegurar. ¿Qué cosa asegurar? Con la hipoteca y con la prenda aquí, yo tengo aquí, yo podría asegurar por qué el banco El me pago, pide, claro, el pago, ¿cierto? El cumplimiento de la obligación, ¿ya? Entonces, el cumplimiento de esta obligación, que es por el hecho de haber realizado algún contrato, ¿ya? Entonces, habíamos visto, ¿cierto? También la importancia que es cuando nace esta prenda, ¿cierto? Cuando nace esta hipoteca, ¿cierto? Porque va a ser un contrato accesorio, ¿ya? No va a ser un contrato principal, va a ser un contrato accesorio, ¿ya? Ya, entonces, las prendas son obligaciones accesorias porque dependen de la existencia de una obligación principal, ¿cierto? Como por ejemplo la obligación de pagar un préstamo en dinero. ¿Ya? Yo voy a pedir un mutuo, ¿cierto? Un préstamo en dinero y a través de esto, ¿cierto? Eh, dejo en prenda algo, ¿ya? Y lo mismo en el caso de un vehículo. Cuando saco un crédito, ¿cierto? O sea, cuando eh, compro un vehículo, va a quedar en prenda este vehículo, pues ya había en prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento, que también vimos eso, que cuáles eran las prendas con desplazamiento y cuáles son las prendas sin desplazamiento, ¿se acuerdan? Que su nombre lo dice.
Que se ¿Cuál puede era un vender ejemplo? con prenda o no se puede vender con prenda. ¿Será eso? Ya, porque la palabra la dice prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento. ¿Cuál sería una prenda que si Con lo vimos en un desplazamiento de ejemplo? vehículo. Claro, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, de un vehículo, ese sería una prenda con desplazamiento, ¿cierto? Porque la persona al cual está esta prenda, ¿cierto?, va a quedar con el vehículo. Y la prenda sin desplazamiento, Joyas, claro, ahí joya sería o en el caso de la, ¿cómo se llama? DICREP, la institución de empeño, la casa de empeño, DICREP, casa de empeño. ¿ya? Porque ahí le entregan dinero, ¿cierto?, a ustedes, pero ellos se quedan, por ejemplo, en el caso de ir a empeñar una joya, ellos se quedan con la joya y le entregan el dinero. ¿Ya? No se desplaza ese bien, esa sería una prenda sin desplazamiento, se queda ahí el bien, pero en el caso del vehículo es con desplazamiento. Yo tengo el vehículo, pero ese vehículo está en prenda. Y entonces, esas son las diferencias que hay entre prendas con desplazamiento y prendas sin desplazamiento. La asistente administrativa debe identificar a las partes mediante la exhibición de cédula de identidad y la propiedad del bien mueble sobre el cual se constituye la prenda. Por ejemplo, en el caso de un certificado de inscripción y anotaciones vigentes de un vehículo. Notificar constitución y traspaso de prenda. La prenda puede ser traspasada, esto es, transferencia a un tercero. En este caso, el documento en el cual consta el traspaso debe ser redactado en una minuta por el solicitante. El asistente administrativo debe verificar, ¿cierto? ¿Qué van a verificar? Más, lo hemos dicho varias veces. Identificar a las partes, ¿cierto? La identidad del bien sobre quien recae la prenda y el documento en el cual consta esta prenda. Una vez hecha la notificación por el notario, se redacte el acta de la notificación en el cual se da cuenta de dicha actuación. Y aquí después tenemos lo que estábamos hablando nosotros. Las decisiones importantes de una sociedad anónima se adoptan en esta junta que se hace de accionistas. Entonces, a esta junta que se hacen de accionistas, ¿cierto? El notario va a ir acompañado con esta asistente administrativa. Entonces, estas juntas de accionistas son reuniones que van a adoptar acuerdos de materia, ¿cierto? De materias de ley, reglamento, estatuto. ¿Ya? Entonces, son materias de junta extraordinaria cuando se hacen estas juntas extraordinarias, por ejemplo, la disolución de esta sociedad, la transformación, fusión o división de esta sociedad, la reforma de sus estatutos, ¿cierto? La emisión de bonos, desventures, convertibles en acciones, la enajenación de un activo de una sociedad en los términos que señala número 9 y número 67. El otorgamiento de garantías reales o personales, que también nosotros vimos cuáles eran las garantías reales, ¿cierto? Y cuáles eran las garantías personales. Las reales, ¿cierto? Están relacionadas con algún bien, ¿ya? Y las personales de la persona en sí, que sería la fianza. Para caucionar obligaciones de terceros, excepto si estos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación del directorio será suficiente, y las demás materias de ley por estatutos que correspondan a su conocimiento con competencia de las juntas de accionistas. Ya, entonces, la asistente administrativa, ¿qué debe hacer? También lo vimos, coordinar con el abogado o el solicitante el día y hora en que se va a celebrar esta junta de accionistas. Esto van a tener que hacer ustedes, ¿ya? Van a tener que coordinar con el abogado el día y la hora que se va a celebrar esta junta, ¿cierto?, de accionistas, para que pueda asistir con el notario. Va a acompañar a este notario a esta junta de accionistas y va a tomar nota de los que asisten, ¿cierto?, de las personas que asistieron y los acuerdos. Recibir el acta de la junta de accionistas, va a verificar la corrección de la redacción del documento del abogado requirente o del requirente. Revisar que el acta venga firmada por todos los comparecientes. Revisar que el acta, en su parte final, la certificación del notario que dé cuenta que él es el ministro de fe
que certifica a los comparecientes y los acuerdos del día y la hora. Esta acta va a ser por escritura pública, ¿ya? La asistente administrativa debe verificar que la persona que comparece en la escritura pública sea aquella autorizada en el acto original. Ya, la ley autoriza en el caso de comparecer 100% de los accionistas de una sociedad los acuerdos que puedan adoptarse derechamente en una escritura. El notario público es el ministro de fe, que va a certificar que ciertos hechos son ciertos, efectivos y que le constan. ¿Ya? Entonces, todo este trabajo van a tener que hacer ustedes. Eso lo vimos. Y autorizar. También vimos al autorizar la firma de las partes en un documento privado como el contrato de arrendamiento, ya que aquí vimos también que en el caso, ¿cierto?, que se termina este contrato, lo podemos, se puede realizar, ¿cierto?, se tiene que enviar esta carta certificada. Ya, nos vamos a ir a un break hasta las 8:30 y seguimos con este tema. Voy a hacer un repaso también de las pruebas que le va a tocar en un ratito más, ¿ya? Así que a las 8:30 nos conectamos nuevamente. Ok.
Ya, seguimos entonces. Ya, entonces, autorizar la firma de las partes en un documento privado como un contrato de arriendo. ¿Ya? Entonces, en el caso, ¿cierto? Que se va a la notaría a que firman las partes, ¿cierto? Este documento privado, como sería en el caso del contrato de arriendo. Entonces, la asistente administrativa, ¿qué va a hacer? Va a verificar la identidad de estos comparecientes y agregar al final del documento las certificaciones, ¿cierto? De autorizaciones de firma, señalando qué cosa, la fecha, el lugar, el nombre del compareciente, la firma y el nombre del notario. ¿Ya? Certificar la autenticidad de una copia y se le exhibe al notario un documento y una copia del mismo, debiendo certificar que la copia es idéntica a la original. ¿Ya? Entonces se va a certificar la autenticidad de una copia que se le va a exhibir, ¿cierto?, a este notario, ¿ya? Al notario un documento y una copia de este mismo, ¿ya? Para verificar qué cosa, ¿cierto? Certificar que la copia es idéntica a la original. Ya, entonces, certificar el sobre en el cual una persona ha otorgado un testamento cerrado junto con dos testigos. Ya, esto también se va a certificar, que más adelante vamos a ver el tema de los testamentos que está en el artículo 999 del Código Civil. ¿Ya? Que hay en el caso, ¿cierto?, que esta persona quiera dejar, ¿cierto?, como va a dejar sus deseos, ¿ya? Para, bueno, cuando él no esté. Lo que y en este caso, ¿cierto?, se ve todo el tema patrimonial, ¿ya? No quiere expresar, en este caso, su intención, ¿cierto? La intención que tiene, ¿ya? A quienes quiere dejar, ¿cierto?, en este testamento. Ya, porque acuérdense que dentro del testamento, que también nosotros vimos algo del testamento, ¿no? ¿Han visto algo de testamento? ¿Lo vimos, no? Testamento. Sí, en línea general. Claro, ya entonces se dejan estas disposiciones, ¿cierto? O intenciones, ya, o los deseos que tiene este testador cuando él no esté, ¿cierto? Entonces es importante este tema porque dentro del testamento, ¿cierto? Hay una parte de este 100% de este testamento, hay, por ejemplo, si lo dividimos en 50%, ¿cierto? Una parte del 50% le corresponde a los legitimarios, ¿ya? Y el otro 50% se parte 25 y 25, un 25% es una libre disposición, ¿cierto? Y la otra de mejora. ¿Ya? La libre disposición, ese 25% se lo puede dejar a quien quiera, este testador, y el otro 25% de libre disposición se lo puede dejar a alguno de estos legitimarios. ¿Ya? Entonces, solamente puede disponer de un 25%, porque el otro 25% se lo puede dejar si quiere beneficiar a uno de estos legitimarios. Ya, entonces hay testamentos que son abiertos y hay testamentos que son cerrados. Ya, entonces en los testamentos abiertos se conocen las disposiciones de este testador, ¿ya? Pero en el caso, ¿cierto?, para certificar, estamos hablando de un testamento cerrado, ¿cierto? En el caso de certificar el sobre en el cual una persona ha otorgado un testamento cerrado junto a dos testigos, ¿ya? Porque tiene que cumplir también este testamento con ciertas solemnidades, ¿cierto? Y entonces en este caso el contenido de este testamento no es conocido. Es conocido solamente por el testador, ¿ya? Entonces el notario solo certifica que en este sobre la testadora
¿ya? O el testador, ¿cierto? Ha otorgado su testamento junto con 2 testigos. Entonces ahí más adelante vamos a ver los tipos de testamentos que hay. Ya, entonces los abiertos sí se conocen las disposiciones, en los cerrados no, pues ahí se entrega un sobre a este notario, ya con estas disposiciones que establece este testador. Ya, porque también, por ejemplo, dentro del testamento, aparte de haber disposiciones, también hay declaraciones. Ya hay disposiciones y hay declaraciones. Ya, entonces tenemos la autorización para salir del país de una niña o niño o adolescente. Por ser menores de edad, dice, para que este niño o niña o adolescente pueda salir del país requiere autorización de ambos padres. El asistente administrativo debe identificar al niño o niña o adolescente a través de un certificado de nacimiento, identificar a los padres con su cédula de identidad, señalar el día de la salida y el reingreso, ¿cierto?, al país, el lugar de destino y las personas con las que saldrá y reingresará al país. ¿Ya? Entonces, el asistente administrativo a través de el certificado de nacimiento, ¿cierto?, va a poder identificar a este niño, ¿cierto? Y, bueno, a los padres, en este caso, para poder individualizarlo, necesita la cédula de identidad, ¿ya? Tenemos los finiquitos laborales también, que también se realizan, ¿cierto?, en la notaría. El finiquito, ¿qué es? Es un documento a través del cual el empleador y un trabajador van a dar cuenta de la terminación de este contrato de trabajo, ya, y las prestaciones que se ejecutan en este acto. La asistente administrativa debe recibir este documento e identificar a los comparecientes a través de la cédula de identidad. Asimismo, la asistente administrativa debe verificar antes de la firma del notario que sean acompañados los documentos, ¿cierto?, y certificados que dan cuenta del pago de, importante, ¿cierto?, cotizaciones previsionales, de salud, el seguro de garantía y verificar que el trabajador no se encuentra incluido en el registro de deudores de pensiones de alimentos, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que preocuparse de todos estos antecedentes que van a tener en sus manos. Después tenemos notificaciones. El notario puede ser requerido a fin de realizar notificaciones a terceros, como eso se le otorga fecha cierta a una actuación en la notificación. Entonces, ¿qué se va a dejar constancia con esto? ¿Cierto? La fecha de este acto contrato. Da fecha cierta, ¿cierto?, a cualquier acto o contrato que se realice en la notaría. Notificar, ¿cierto?, en el caso de un arrendatario, una carta en que se comunica que no se va a prorrogar, ¿cierto?, este contrato y que se debe restituir el inmueble. La asistente administrativa recibe este documento que se va a notificar. Una vez que recibió el documento, debe enviarlo por una carta certificada, ¿cierto?, a través de la empresa que corresponde. La asistente administrativa va a redactar un certificado que da cuenta del envío, ¿ya con qué? Con la fecha, firma y nombre del notario, junto con el comprobante de envío de la empresa correspondiente a las cartas juntas. Este certificado, firmado por el notario junto con los documentos, se entrega al requirente. Otros certificados y copias de los documentos que se otorgan en su oficina. Los documentos que se otorgan en una notaría son públicos, ¿cierto? Entonces cualquier persona puede solicitar copia de los mismos. La asistente administrativa saca una copia del documento original, le agrega el timbre y la firma del notario, la fecha de la copia y una certificación de esa copia que es fiel al original. ¿Ya? Ustedes yo pienso que han hecho este trámite, ¿ya?, de esta fotocopia, ¿cierto?, del documento original, que el notario aquí agrega, ¿cierto?, el timbre, la firma, ya la fecha de la copia y una certificación que esta copia, ¿cierto?, es fiel del documento original. Esta copia se otorgan hoy con firma electrónica de acuerdo a la ley 19.799
y se envían con un código de verificación por correo electrónico. Ya ahora el tema de la firma electrónica es más cierto en las notarías y en varias instituciones. Protocolizaciones de copias. Protocolizaciones y copias. El protocolo, hay diferentes libros que vamos a ver en el otro módulo, en el módulo cuarto, ¿cierto? Hay varios libros que se llevan en la notaría, ¿ya? Y uno de estos libros es el libro de protocolo, ¿ya? El protocolo es un libro que lleva el notario en el que se le insertan documentos solicitados por una persona a fin de que tomen fecha cierta, ¿ya? Entonces es importante este tema de la fecha cierta, ¿ya? También hay otra situación que también es importante verificar la fecha cierta. ¿Qué podrían imaginar ustedes? ¿En qué otra situación que es en el área familiar también es importante este tema de la fecha cierta? Está relacionado con temas de familia. Que también se tiene que hacer esto para tener una fecha cierta. Que se tiene que notificar a la parte de esta situación, ¿ya? En el caso que se da cuando se hace el cese de convivencia. ¿Ya? El cese de convivencia, ¿para qué sirve? También sirve para dar fecha cierta. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos este divorcio, ya que sea unilateral o bilateral, ¿cierto? Va a ser importante en la fecha que se hizo este cese, ¿cierto? Se le notifica a las partes, ¿cierto? De este cese, y de acuerdo a eso se entrega, se da esta fecha cierta, se conoce esta fecha. Ya, entonces, este protocolo es el libro, ¿cierto?, que lleva este notario en el que se insertan estos documentos solicitados a fin que tomen esta fecha cierta, ¿cierto?, de cuando se realizó este acto contrario. La protocolización es un procedimiento a través del cual un determinado documento se inserta en este protocolo. La asistente administrativa debe redactar un acta en el cual se da cuenta, ¿cierto?, de la persona que solicita esta protocolización, identificándola con qué, con su nombre, ¿cierto?, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio, cédula de identidad y su domicilio. Asimismo, también la asistente administrativa debe identificar que el documento que se protocoliza, por ejemplo, traspasos de acciones de sociedad, dice M, de X y la fecha y de la fecha. La protocolización le otorga un número, que es el que corresponde en el libro de protocolo y que se indica en el texto a redactar. Los documentos insertados en el protocolo permiten que cualquier parte pueda pedir copia certificada por el notario de quien esa copia es fiel del original conforme a la Ley 19.799 de documentos y firmas electrónicas. En definitiva, un funcionario asistente de la notaría puede tener un sinfín de funciones, como también ser cajero de dicho establecimiento. Después tenemos normativas que regulan a los funcionarios de una notaría y conservador y archiveros. Los funcionarios de una notaría están regulados, ¿cierto? Habíamos dicho por quién, por el Código del Trabajo. La Ley 19.945 interpreta el Código del Trabajo en cuanto que hace aplicables sus normas a sus trabajadores de los conservadores de bienes raíces, notarías y archiveros. Fue un proyecto de la ley aprobada que se modificó en las normas del Código del Trabajo del Código Orgánico de Tribunales. Ya, entonces, de acuerdo al artículo 2, declárese interpretado el inciso cuarto del artículo 1 del Código del Trabajo en el siguiente sentido. El inciso cuarto del artículo 1 del Código del Trabajo, en cuanto señala que los trabajadores que presten servicios en oficios de notaría, archiveros o conservadores se regirán por las normas del Código. Debe interpretarse y aplicarse en forma tal que la totalidad del estatuto laboral en todas sus manifestaciones y expresiones que emanan del Código del Trabajo y las leyes complementarias que resulten aplicables a los trabajadores que laboran en los oficios
notarías, archiveros o conservadores. De acuerdo al artículo primero, sustituye el artículo 504 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente. De acuerdo al artículo 504, en toda notaría, archivo u oficio de los conservadores, habrá el número de oficiales de secretaría que los respectivos funcionarios conceptúen precisos para el pronto expedito ejercicio de sus funciones y el buen régimen de su oficina. Los oficiales de secretaría estarán sujetos a las instrucciones y órdenes que se les dieren el respectivo notario, archivero o conservador, quienes distribuirán en todos ellos el trabajo de su oficina en forma que lo crean conveniente. Ya, pero en sí, ¿cierto? Estos trabajadores van a ser regidos por el Código del Trabajo. Ya les voy a hacer un repaso ahora. Ya. Entonces, como les había dicho yo, ¿cierto? Anteriormente, ya hay estas preguntas, son la aplicación general, ya iban a salir varias preguntas del módulo 1, 2 y 3, por si acaso, para que vean estos módulos. Pero en estas pruebas que les van a tocar ahora, van a salir algunas preguntas del módulo 1 y del módulo 2, ¿ya? Y después van a salir algunas del 2 y del 3, ya para que estén atentos a eso. Pero todas las preguntas que les salen en la prueba, nosotros las hemos visto en clases, por si acaso.